ready for the next episode. Snoop Dogg. Tiene 30 años, actualmente Policía Nacional, ¿vale? En Ciudad Real, entre sus aficiones está el deporte en general, yo creo que es una afición que la tienen casi todos. Decirme alguna afición de la que tengáis, el deporte en general, lo han dicho todos. Ver series, viajar, y sé que le gusta viajar, lo sigo. Ciclista, ¿vale? En su etapa más joven, ciclista de carretera, ¿vale? Ahora ya ciclista más de BTT, ciclista de montaña. Y en su etapa joven, pues número 1 del ranking nacional, junior, ¿vale? Junior, ya número 1 de España. Ganador de la Vuelta Internacional Vizcaya, ganador de la Vuelta Internacional Portugal y en su periodo ahora de BTT, 10º en la Copa de España de Cazorla y 3º en la Vuelta Internacional Ibiza. Sin más, Medina Abril. Tengo que reñirte un poco, que has dicho en su etapa más joven, o sea, empieza llamándome viejo ya, Empezamos complicados. Bueno, pues nada, Fran, aquí estamos, cuéntanos tu historia. Bueno, pues yo empecé en el deporte cuando tenía aproximadamente 9-10 años. Mi inicio en el deporte pues no fueron fáciles, ya que principalmente empecé en el deporte pues por lo que entiendo que muchos padres apuntaran a sus hijos, ¿no? Para perder un poco de peso, llevar una vida más sana y de alguna manera crear unos hábitos que sean sostenidos en el tiempo. Entonces toqué varios deportes antes de empezar con el ciclismo y bueno, ya a los 10 años empecé a competir en bicicleta. Competía con Alfonso, que lo tenemos ahí, siempre nos disputábamos todas las carreras, algunas me ganaba él, otras yo. Y bueno, y desde esa época pues ya empecé cada vez a competir más, a dedicarme más. Ya en junior fui campeón de España, número 1 de España también. Y luego pues seguí compitiendo hasta que tenía 22, 23 años aproximadamente, que fue cuando ya me puse a estudiar la oposición. Traté de labrarme un futuro un poquito más estable. Y bueno, al final yo creo que el deporte siempre va a estar dentro de todos nosotros, todos los que nos gusta, y de una forma u otra siempre estará. Entonces ahora lo practico de una forma más aficionada, no con tanta presión como tenía antes y disfrutando un poco más de todo lo que hago día a día. Dices que ahora ya no te lo tomas tan en serio. No sé yo qué decirte, que cuando estás quedando primero en las carreras que vas, en todas las carreras provinciales, te lo tienes que estar tomando en serio, ¿no? Sí, yo creo que al final todos los deportistas que hemos competido a cierto nivel somos incapaces de ponernos a hacer cualquier actividad física, sea la que sea, sin dar el máximo rendimiento. Acuérdate cuando participamos en el 10.000 de Córdoba, tú y yo, que yo no estaba de correr ni nada y al final pues acabamos haciendo un gran tiempo, ¿no? Entonces yo creo que todos los deportistas que hemos competido a un poco un nivel más o menos alto siempre vamos a ser competitivos y nunca vamos a hacer un deporte de forma suave o de forma, por decirlo así, tranquilo. Seguro que toda esa experiencia que has tenido de entrenamiento, de horas de entrenamiento, de dedicación y todo, ha influido en esa dedicación que le pones a todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, para sacarte la oposición. Sí, efectivamente, el deporte es muy importante que se aprenda a edades tempranas, como todos los chavales que están aquí en primera fila, ya que te crea unas bases de una constancia y un sacrificio que eso nada lo iguala. Entonces, eso de cara a conseguir objetivos a lo largo de la vida, de lo que sea, de unas oposiciones o de sacarse una carrera o de conseguir cualquier objetivo que nos plantee la vida, pues al final se nota mucho y marca mucho la diferencia.
el deporte te da muchas cosas buenas, mucha capacidad de sacrificio y sobre todo una constancia que tienes que tener para conseguir esos éxitos deportivos, si no, impensable. Una pregunta como se la he hecho a Carlos, ¿cómo has compaginado esos entrenamientos, esa dedicación que le has tenido al deporte? Porque se la has tenido que tener para ser número uno. ¿Cómo lo compaginabas con tus amigos, con tu familia? ¿Dedicarle horas a ellos también? Era complicado porque el ciclismo, tal y como yo lo vivía, al final era mucho tiempo fuera de casa. Para mí me resultaba muy complicado estar con los amigos, pasar tiempo con la familia, porque las competiciones ciclistas casi todas eran fuera de Andalucía, incluso algunas fuera de España. Entonces, cuando estás compitiendo un poco a nivel ya élite sub-23 y demás, pasar por casa era una mera anécdota. Por lo tanto, es muy complicado compaginar con la familia. Y yo considero que una de las razones de peso para que yo dejara esa competición fue esa, ¿no? Que llevaba una vida muy pasando por toda España, pero al final ningún sitio lo tomabas como tu hogar, como tu casa. Y de esa etapa joven en la que estaba inmerso ahí en el ciclismo de alto nivel ya, siendo tan joven, pues, ¿qué es lo que recuerdas con más cariño de esa etapa? Yo creo que al final lo que se recuerda es el tiempo que pasas con todos los compañeros, las vivencias, las horas de sufrimiento. Yo cuando estaba en el equipo Caja Rural teníamos un piso allí en el País Vasco, que es donde residíamos, y bueno, recuerdo mucho todas esas anécdotas con los compañeros que hoy en día los vemos por la tele, que están corriendo la Vuelta y el Tour. Y para mí pues es muy gratificante sentir que esos de alguna manera han sido mis compañeros y que hemos vivido muchas cosas. Yo creo que al final los éxitos deportivos y las medallas se quedan a un lado, se llenan de polvo en casa y al final lo que te queda son los buenos momentos y las risas con los compañeros. Igual que le preguntaba a Carlos, que es algo que me gusta mucho, por lo menos a mí para saber, y yo creo que a ellos también les va a gustar, ¿cómo es un día cuando estabas en tu etapa deportiva arriba del todo? ¿Cómo era un día de entrenamiento para ti o una semana normal de entrenamiento para ti? Pues en una semana yo que estaba compitiendo en el ciclismo de fondo, pues se acumulaban incluso volúmenes de 23 horas, 24 de entrenamiento a la semana. Entonces era una dedicación total, o sea, era bastante complicado estudiar o compaginarlo con otras actividades. Y era pues prácticamente todo el día. O sea, yo creo que al final los deportistas de élite, un poco de fondo sobre todo, son como unos monjes. Al final viven como recluidos en su cueva, salen, entrenan y se dedican a entrenar, dar su 100%, volver a casa y descansar para el día siguiente estar a tope. Entonces yo creo que esa vida de monje a veces pasa factura. Pero sí, un día básicamente era eso, te levantabas, salías a entrenar 3, 4, 5 horas, lo que te tocase, y luego ibas a casa y descansabas, te ponías al día de nutrición, hacías algún curso y básicamente eso. Y ahora en tu etapa como Policía Nacional, con las horas que le tienes que dedicar a tu trabajo, ¿cómo lo compaginas ahora con los entrenos? Bueno, ahora cuando trabajo me centro en coger a todos los malos que pueda y que no se me escape mucho. Y luego, pues bueno, el tiempo que me queda sí que es verdad que lo aprovecho para hacer deporte. Ya a mí me gusta deporte muy variado, practico muchas disciplinas y ahora sí que es verdad que estoy intentando no centrarme en la bici solamente como he hecho durante muchos años. Estoy compaginando varios deportes. Pero al final es lo que te contaba antes, ¿no? La gente que hemos competido, al final nos centramos en el deporte y es como nuestra vía de escape, ¿no? Siempre que pasa algo que necesitamos evadirnos, acudimos allí, al deporte. Así que básicamente eso, separo mi tiempo de trabajo y el resto del tiempo prácticamente estoy haciendo deporte. La última pregunta que te voy a hacer yo, en el tema de nutrición, ¿has sido muy exigente a la hora de llevar esa nutrición en el deporte? Yo no sé otros deportistas, yo personalmente la nutrición me ha costado bastante porque, ya te digo, yo cuento siempre una anécdota que es que yo había días que incluso me he ido a la cama con tanta hambre que no podía dormir. O sea,
Entiendo que hay deportistas de todos los tipos, cada uno habrá tenido su genética, unos le ha beneficiado la genética en un aspecto, otros en otra, pero el ciclista de fondo, el ciclista de fondo en carretera y demás, como no tenga una genética muy privilegiada que te permita comer lo que quieras, la verdad que en algunas ocasiones se pasa bastante hambre. Por lo menos en mi caso era así. En otras cosas me ha acompañado más la genética, pero en el tema de la alimentación siempre había que ser muy cuidadoso para no pasarse. Entonces vamos a pasar a ver si queréis hacerle algunas preguntas a Fran. ¿Las 23 horas las entrenabas seguidas o por partes? Yo creo que cuando tienes que entrenar tantas horas, mejor separarlo, ¿no? Mejor entrenar unas 3, 4 horas al día y separarlo. Sí, me refería de 23 a 25 horas muchas semanas a lo largo de la semana. El cómputo total de la semana era eso. Fran y yo somos amigos, ¿no? Y quisiera hacerle una pregunta para, más bien que aparte de contestármela a mí, se la conteste a los chavales, que yo creo que le ayudará mucho, sobre todo en el progreso y en los años que le quede. Recuerdo una anécdota de él, como bien ha dicho, tenía una vida muy sacrificada y recuerdo un día que lo vi entrenando en la carretera de Pozo Blanco al Caraceo y estaba lloviendo a mares, estaba yo trabajando, me lo crucé, estaba lloviendo a mares, medio granizando y yo creo que ese día tenía que hacer 4 horas. En ese momento se te pasan muchas cosas por la cabeza, es decir, qué capacidad de sacrificio, qué, hablando mal, qué coraje, qué capacidad. Partiendo de esa base y de los años que te has tirado dedicado al 100% o al 200%, ¿qué le diría a los chavales que desde que empiezan a hacer deporte, qué consejo le daría, más bien, desde que empiezan a hacer deporte y cuando están a punto de saltar como profesionales o como más bien deportistas de élite, qué consejo le darías para enfocar su vida en ese momento? Bueno, muchas gracias, amigo, por la pregunta. Yo creo que el principal consejo en ese caso sería cultivar buenos pensamientos. Al final tenemos que pensar siempre que podemos ganar y no solo pensar, sino sentirlo. Entonces, cuando tú sales a hacer un entrenamiento pensando que puedes ganar, que puedes conseguir la victoria, es muy complicado que te salga mal. Entonces, tenemos que intentar no meter dudas en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, y siempre que el entreno sea complicado, que las inclemencias meteorológicas sean bastante adversas, como el día que tú me dices, al final hay que intentar siempre verse capaz y pensar que el objetivo lo vamos a conseguir. Ya no solo para el deporte, sino como para la vida en general. Tú bien lo sabes, para probar una posición para todos, si no crees que puedes hacerlo, nunca lo vas a conseguir. Entonces, yo el consejo que le diría es que se vean siempre capaces, porque la capacidad del ser humano es ilimitada, pero muchas veces nosotros somos los que ponemos esas barreras a la hora de entrenar, de cuando nos va algo un poco mal desistir, pues que se crean siempre capaces y que se vean ganadores siempre. Muchas gracias.